días. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo anda usted? Hola, argentino secreto. Bien, bien, ¿usted? Muy bien. ¿Todo en orden? ¿Telediario? Sí. Usted, yo soy argentino Claro. secreto. Hola, telediario. Hola, telediaria. Telediaria Federal. Bueno, viendo el comportamiento de algunos personajes, ¿no? Menos mal que son... Que son pocos. Pocos. ¿No? Porque si no, sí sería un problema. Sí. Menos mal. Sí. Como dijo el presidente, el 90% está acatando. Hay un 10% que se quieren hacer los vivos. Pero bueno. Absolutamente. Son menos. Bueno, hoy ¿sabe de quién vamos a hablar? A ver, ¿de quién? No sé si lo conoce a usted. Un personaje de la historia que se llamó Pedro Ríos. ¿Le suena? Así con ese nombre no me suena. ¿No le suena Pedro Ríos? No. De la historia. Un chiquito de 12 años. Pedro Ríos. Sí. Que nadie se acuerda del nombre. Todos se acuerdan del tamborcito de Tacuary. Ah, claro, ¿viste? No, yo me imaginaba que era alguien conocido, pero no me da cuenta. ¿Pedro Ríos? Pedro Ríos se llamaba este chico. Y tiene una historia muy particular que se la vamos a contar. ¿Y vamos a ir escuchando la música? A continuar, ¿Y vamos a ir escuchando la... A lo mejor cuando escuchemos la música. A ver porque si en realidad, ahí lo tenemos, que obviamente el final de pobre Pedro Ríos es un final trágico. Pero hoy en día que se necesitan ejemplos y héroes, no vendría mal recordar a este muchacho. El tamborcito de Tacuary, que forma parte de la constelación de los héroes argentinos, por ser el protagonista de la batalla de Tacuary, protagonista principal de la batalla de Tacuary. Este niño Pedro Ríos, que tenía tan solo 12 años, lo acompaña Manuel Belgrano, jefe de la expedición a Paraguay, y obviamente ahí dio muestra de su valentía, coraje y patriotismo, muriendo por la causa que era la libertad. Ahora, ¿cómo llega Pedro Ríos a enrolarse en el ejército con apenas 12 años? Cuando el niño fue a plantearle a Belgrano que quería ser soldado, Belgrano obviamente le dijo que no. Claro. No podía aceptar a un niño de 12 años. Y exactamente. Y menos en una época en la Argentina que estaba en plena guerra con los españoles. Pero este aquí que, ¿cómo entra Pedro Ríos? El padre de Pedro Ríos, bueno, primero te cuento, mirá, para que tengamos una idea o una coincidencia. Ya nació en un lugar que se llamó Yaguareté Corá, una pequeña población de Corrientes, que significa corral de tigres. Este pequeño tigre, ¿no? Bueno, pero ¿cómo entra, Pedro Ríos al ejército? Bueno, el padre de Pedro Ríos, don Antonio, mira vos, homónimo del cantante, que era un antiguo maestro rural, le manifiesta de que doy mi consentimiento para que Pedro entre en el ejército, sino que también le ruego que lo acepte. Le dijo el padre a Belgrano, porque yo con mis 65 años, ya soy un hombre anciano, en aquel momento 65 años era, sí, seguro, anciano, y la entrega de mi hijo es la única ofrenda que puedo hacer a la patria. Ay, no, qué amor a la patria, ¿no? Sí, y el consentimiento del chico, porque podría haber ocurrido que el padre lo haga y el pibe diga, che, papá, yo no quiero ir a la guerra. Claro. No, sino que el chico... Pero eso lo llevaba en el alma, que ese tiempo se lo venía pidiendo Belgrano. ¿Y cómo entra? No entra como un soldadito que tocaba el tambor. En realidad, él entra para ser de lazarillo de un comandante que no veía bien. Por eso lo toma Belgrano. Entonces le dice, bueno, ok, te voy a poner para que acompañes. Se llamaba Celestino Vidal. Era un cegatón, según dice los libros de la época, que veía a poca distancia y sentía grabada su dolencia por los fuertes soles del mes de noviembre. Entonces le pide al general Belgrano, este hombre, que acepte al niño para que le sirviese de guía. Mirá. Por eso entra el tamborcito de Tacuary en la historia argentina. Claro, entra por otro motivo. Claro. Y después se convierte en famoso. Y claro, porque lo acompaña en la batalla de Tacuary a Vidal. Y en ese momento, bueno, el tamborcito, ojo, ¿no? Servía también daba ánimo a las tropas en pleno combate. Porque el tambor, porque dice la historia que no paraba de tocar. Nunca se separó de él. Y es más, dice, que cuando sentía el ruido de los fusiles, el chico se reía. Disfrutaba estar en ese lugar en ese momento. Hasta que, bueno, en la guerra de Tacuary, en el combate de Tacuary, recibe 2 disparos de fusil en el pecho, con un chiquito de 12 años, cae muerto instantáneamente.
Bueno, estamos escuchando el tema que yo te decía, el tamborcito de Tacuarí. Ahí está escuchando. Gracias, Gastón. Y nuestro director también nos dice que se acuerda en la primaria que lo leyó. Se acuerda hasta la tapa del libro. Y claro. Pero absolutamente. Yo también me acordé. No me acordaba, honestamente. De la historia. Más, no sé si nos contaron que había entrado como un lazarillo. No sé. No, yo creo que la historia. Porque la historia lo tiene no olvidado, pero. Y eso que fue un personaje principal, porque acompañaba a las tropas. Y en esta batalla en particular, el heroísmo de todos los soldados fue ¿por qué? Porque Belgrano enfrentaba a las tropas invasoras con 250 hombres. Y del otro lado venían 2000. Es decir, los pobres soldados argentinos dijeron, che, bueno, con esto estamos medio como que liquidados. Bueno, hubo poetas, Rafael. Qué buena todas las interpretaciones. No, está muy bueno, sí. Así como con maquetas, otro actuado, un niño. Muy bueno, está hecho. Bueno, la cuestión es que hasta poetas como Rafael Obligado hicieron estrofas dedicándoselas al tamborcito de Tacuarí, ¿no? A Pedro Ríos. Y en realidad, el 9 de marzo se produjo esta dura jornada conocida como el combate de Tacuarí, en el que Belgrano, con apenas 250 hombres, decíamos, debió enfrentar a 2000 españoles. 7 horas estuvieron peleando. A raíz de esto, el día 9 de marzo se hizo un día muy particular. En 1912, el Consejo Nacional de Educación dispuso que en todas las escuelas de la jurisdicción, el 9 de marzo de cada año, se recordase al tamborcito de Tacuarí, para destacar la abnegación y valor de este chico de 12 años, que además de que tenía el consentimiento de su padre, él mismo quiso enrolarse en las fuerzas argentinas y luchar por la causa. Tan chiquito, ¿no? Increíble la historia, porque además por ahí uno imaginaría que este chiquito entró por una cuestión alocada e irresponsable de un chico de 12 años. Pero él le sirvió de lazarillo a un comandante en pleno combate, el aval de Belgrano y sobre todo el pedido especial del padre de él, que le dice a Belgrano, por favor, le pido por favor que lo tome, ¿no? Impresionante la historia del tamborcito de Tacuarí. Y digo, en estos momentos de coronavirus, en donde están faltando ejemplos de los que deberían darlo, está bueno tener esto como para que nos ponga un poco las pilas, ¿no? Muy buena la historia. Mira todos los recuerdos que nos trajo. El tamborcito de Tacuarí, acuérdense de Pedro Ríos, más que del tamborcito de Tacuarí. Ahí está, Pedro Ríos. Gracias. De nada. Seguimos.